esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. La reacción de Jesús ante esa mujer que en el Evangelio que acabamos de escuchar piropea al Señor y a su madre la Virgen es una respuesta que resuena como un eco para bien de todo el mundo de hoy. ¿Tú qué necesitarías para ser feliz? ¿Qué necesitarías? ¿Cómo podrías ser feliz, dichoso, bienaventurado? Y Jesús responde qué hacer para ser dichoso. No. Dichoso no es el que no está confinado, o el que no se contagia, o el que tiene en su mano la vacuna contra el virus. Dichoso no es aquel al que todo le va bien, no es aquel que puede comprarse todo lo que quiere, ni siquiera el que tiene unos planes y consigue realizarlos en su vida. La lista de lo que cada uno de nosotros podríamos considerar que necesitamos para ser felices podría ser una lista infinita. Y sin embargo, dice Jesús en el Evangelio que dichosos son más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Así que a la pregunta que el mundo se hace, ¿qué necesito yo para ser feliz? Basta, dice el Evangelio de hoy, con que escuches la palabra de Dios y la pongas por obra. Que, como venimos escuchando toda esta semana, en la primera lectura, en la carta de San Pablo a los Gálatas, consiste en dejar que la gracia de Dios actúe en nosotros. Jesús plantea, en definitiva, un camino sencillo. Todos podemos escuchar la palabra de Dios y todos podemos apostar por dejarnos llevar por esa palabra en nuestra vida. Sin embargo, no nos debemos confundir. El tiempo de la pandemia, confinados o no, nos ha ofrecido a todos, antes o después, entre el jaleo de la familia en unos casos o el silencio de la soledad en otros, mucho tiempo para pensar. Y no es lo mismo pensar que rezar, como no es lo mismo rezar que escuchar la palabra de Dios. Y tampoco es lo mismo escuchar la palabra de Dios que acertar en nuestras decisiones. Este no es un recorrido lineal, inmediato, podríamos decir. Por eso, para facilitar ese camino de escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, el Señor nos invita siempre y con más motivo en este tiempo, a hacer una apuesta decidida por fortalecer la vida de fe y la vida eclesial, porque éstas no sobran, no son un añadido cuando ya tengo otras cosas, sino que éstas ayudan a escuchar la palabra de Dios y a ponerla en práctica. Ayudan a ser felices, que decía el Evangelio. Nuestra guía para la felicidad, nuestra guía para la santidad, siempre estará en la palabra de Dios, interpretada, eso sí, como lo hace la Iglesia, no como lo hago yo a mi manera. Y podríamos acercar esto a nuestra situación, ante el perfil bajo que podríamos decir que encontramos en nuestros gobiernos de todo tipo, la acción católica puede, siempre desde la humildad, nunca desde la vanidad, ayudar a sostener comunidades desde su experiencia cotidiana de escuchar y buscar cumplir la palabra de Dios, que es nuestro respirar. Por eso,
en estas circunstancias que estamos viviendo, yo os invito a los militantes de la Acción Católica a fortalecer vuestra comunicación y diálogo con vuestros párrocos, aportando vuestra experiencia profesional de lo que vivís en vuestros trabajos, iluminada por la palabra de Dios. No los dejéis solos ante lo que no saben o no quieren afrontar. La mayoría de ellos están perdidos, despistados, sin los apoyos suficientes ante lo que estamos viviendo. Seguid ahí, cooperando con ellos, orgánicamente con la jerarquía. No dejéis de proponer nuevos grupos y nuevas iniciativas a vuestros párrocos, nuevos equipos de vida. El amor no deja nunca de querer unir, de querer apoyar, de querer hacer crecer. El amor ayuda a idear y el amor ayuda también a animar. Un amor que se manifiesta en la verdad. Estamos viendo en este tiempo de pandemia el mal de la mentira, la tentación de la mentira. Huyamos de la mentira en todas sus formas, en la mentira al prójimo y en la mentira a mí mismo. La mentira es fea, hace violencia y quita libertad. En este sentido, quiero recordaros también lo que llevamos estos meses viviendo en esta pandemia también y estamos aprendiendo. Participar en la celebración de los sacramentos se hace fundamental para poder seguir creciendo en el amor. La misa no se ve por la tele, no se ve por internet por comodidad o como recurso mientras hago otras cosas. La comodidad o pensar que así puedo hacer otras cosas a la vez o que así acabo antes lo que tengo, no son criterios válidos para los que vivimos de comulgar. Podemos hacerlo y además nos sabemos parte de la Iglesia. Otros, en otros lugares del mundo, hacen muchos kilómetros cada día, cada semana, para poder ir a misa. A horas intempestivas, con grandes dificultades. Nosotros tenemos 1000 facilidades, no podemos conformarnos con seguirlas por internet. Así podríamos hacer una charla, así podríamos hacer una reflexión, así podríamos, por ejemplo, ofrecer el aula de formación, una homilía, una serie, pero la misa es por su esencia sacramental y por lo tanto siempre en directo y presencial. ¿O no es misa? Solamente los enfermos, los que están en cuarentena, pueden seguirla así y no produce una comunión mayor con los que están en misa, internet, que la que produce la comunión de los santos, la que genera el bautismo en nosotros. En la Iglesia hemos pasado en estos últimos años de tener una misa al día a tener 7 misas, 8 misas, 9 misas al día. De tener una misa al final de la mañana a tener misas por la mañana, por la tarde y en la víspera. Y ahora a tenerla por internet. Dudo que tanta comodidad nos haya hecho más santos. Ya no acomodamos el día a la misa, sino la misa al resto de los planes. Ya no es lo primero. Si somos claros en la doctrina, seremos firmes ante la tribulación. Actuemos entonces así para bien de todos los hombres, como buenos ciudadanos que nunca renuncian a ser lo que son. No renunciemos tampoco nosotros cuando toque quedarse en casa por un confinamiento, una cuarentena o por el cuidado de los demás. Seamos responsables y quedémonos en casa. Cuando toque salir, salgamos. Los militantes de la Acción Católica sois ahora muy necesarios en las parroquias por vuestro sentido de Iglesia y por vuestra vivencia amorosa de la fe. Ofreced vuestra colaboración a quien lo necesite
y no faltéis ningún día, y termino como empezamos, a la cita de la palabra de Dios, que os ayudará a afrontar también la que dicen los expertos que va a ser la siguiente ola de la pandemia, la debilidad psicológica, el desánimo o la tristeza en cualquiera de sus formas. Dios nos acompaña y nosotros sabemos que Dios nos acompaña. Que vean que es así vuestros amigos, que vean que es así vuestros compañeros de trabajo, vuestros familiares. Esa es la evangelización. Estamos tranquilos, somos libres en toda circunstancia, porque Dios nos habla, nos cuida y nos guía. Él nos hará, aunque estemos débiles y aunque estemos heridos, más fuertes en esta pandemia, pero no por nuestra sabiduría o convicción, no por nuestra fuerza de voluntad, sino por la confianza en la acción de la gracia. No porque escuchemos más horas a don Simón, sino a la palabra de Dios, que nos evangeliza y nos ilumina, que nos consuela para que, en estas circunstancias, con todo lo que queráis, tengamos todo lo necesario para ser dichosos, felices.